Hola, continuamos aquí con la serie de videos sobre los enemigos mentales. En el video anterior te hablé sobre las creencias limitantes, cómo se originan y cómo transformarlas de limitantes a potenciadoras. Quédate aquí en este video, ya que en este video hoy te voy a hablar sobre otro enemigo mental que puede estar limitando, bloqueando y obstruyendo el cumplimiento de tus metas, tus objetivos y tus sueños en la vida. Cómo poder usar ese enemigo mental a tu favor. Y me estoy refiriendo al miedo. Hola, mi nombre es David Barraza, coach de bienestar y máster instructor de firewalking y dinámicas de alto impacto. Antes de comenzar a comentarte un poco sobre el miedo, te quiero invitar a que te suscribas aquí al canal y le des clic a la campanita para que puedas recibir la notificación cuando nuevos videos se agreguen aquí al canal. Ahora sí, pues vamos a comenzar a platicar un poco sobre el tema. Antes de entrar en detalles sobre qué es el miedo, cómo reconocerlo y cómo transformarlo en nuestro amigo, quiero compartirte cómo aprendí yo a entender el miedo. Y esto lo logré encontrando este acrónimo de la misma palabra miedo. Es decir, miedo podemos desglosarlo como mi imaginación exagerando dudas ordinarias. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimenta el ser humano. Esta respuesta emocional puede manifestarse o puede presentarse de diferentes situaciones, en diferentes contextos, desde algo tan simple como el miedo a las alturas, como miedo a hablar en público, hasta una respuesta más compleja como situaciones de peligro o de amenaza. Es un estado emocional que surge una respuesta de la conciencia ante una situación que nos puede causar peligro. Ahora, el miedo es la reacción que se produce ante esa sensación de peligro, ante esa sensación de amenaza o de riesgo que puede ser desencadenado por una idea desagradable, por razones quizás imaginarias, sin fundamentos o sin lógica racional, por ejemplo los fantasmas o por ejemplo miedo al abandono o miedo al rechazo. Cuando sentimos miedo creemos que tenemos una muy baja capacidad de control y predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente a ese miedo. Y para ello, movilizar toda una serie de comportamientos. Siempre vamos a evitar escaparnos del miedo que nos produce ese temor. Ahora, normalmente, para que ese miedo surja, es imprescindible la presencia de un estímulo que provoque la ansiedad, la inseguridad a la persona. Y esto conlleva a reacciones físicas como el enfrentamiento o la huida ante dicha situación. Pero ¿cuál es la función del miedo? Como todas las emociones, el miedo también tiene la función de ser adaptativa. La función del miedo es facilitarnos la supervivencia del ser humano. ¿Cómo es eso? O sea, activar la alerta de que hay una situación de peligro y movilizar todos nuestros recursos que tenemos disponibles para hacer frente a esa situación. Cada persona puede reaccionar de manera distinta o de forma diferente ante el miedo. Incluso la misma persona va a variar su estilo de afrontamiento a una función de la situación y el momento en el que se encuentre. En términos generales, cuando aparece el miedo, solemos reaccionar mediante una respuesta de escapar o de huida, o nos paralizamos o lo enfrentamos. Pero ¿cómo lo podemos enfrentar? Existen diferentes formas para poder enfrentar el miedo. Primero, hay que aceptar que puede aparecer. Puede que sientas un malestar, puede que sientas la tendencia a que lo evites o taparlo o esconderlo y hacer como que no existe. Este
es el primer paso a cambiar. No evites la presencia del miedo, ni lo escondas, siéntelo, acéptalo. Y acepta que en condiciones sentimos esas emociones desagradables y aunque no sea muy satisfecho o muy agradable, es necesario sentir y entender que existe el miedo. Reconocerlo, aun siendo que las emociones, siendo una reacción universal y que todas las personas sentimos, pocas veces se nos enseña a identificar y menos a gestionar las emociones. Por ese motivo, en ocasiones no estamos seguros de qué emociones estamos sintiendo, ni entendemos qué tipo de emociones, ni por qué nos sentimos así. De este modo es importante reconocer en nosotros mismos cómo se está presentando la emoción del miedo para poder facilitar la identificación y después poder aprender a gestionar ese miedo. Ahora, veamos el caso del miedo, cómo se expresa. A nivel físico, podemos experimentar tensión muscular, abrir los ojos, chillar, llorar, contracciones en el cuello, presionar los párpados. A nivel fisiológico, aumentar la frecuencia cardíaca, sudamos, se nos dilatan las pupilas. Y a nivel mental, pensamientos o imágenes de angustia. Analizar tu miedo es otra opción. ¿Qué puedes hacer en ese momento? ¿Qué ha desatado esa respuesta de miedo? ¿Puedes identificar ese estímulo? Si es así, ¿cómo está influyendo el miedo en ti? ¿Qué puedes hacer en ese momento? ¿Huir o afrontarlo? Cada vez que aparece el miedo nos transmite un mensaje. Es importante ver el aprendizaje que nos comunica ese miedo. ¿Qué es aquello que le tememos? Hay que escucharlo. Y si lo escuchas vas a saber a qué se refiere. Puede que sea miedo a la soledad, al rechazo, al futuro, a la muerte, miedo a dormir solo, miedo a perder un familiar, no sé. Cuando sepas el significado vas a poder trabajar el miedo. Otra forma es exponerte a él. El miedo tiene la función de protegernos, de avisarnos que hay algún peligro. Pero en ocasiones, como te he comentado, ese peligro es imaginario, solamente está creado por la mente. Esas historias que nos creamos. Cuando me abro a examinar el miedo y a aceptar mis miedos, hay la redundancia, estos se vuelven mis amigos y es la forma de potencializar y usar el miedo de ser enemigo, a ser mi amigo. Impulsarse a través del miedo nos da menos miedo que como tal, menos incertidumbre. Y esa sensación de culpa que viene de sentimientos de impotencia o de frustración. Entonces yo te invito a que respondas a estas 3 preguntas para que analices cuáles son los miedos que te han afectado en tu vida y te han mantenido inactivo o inactiva, bloqueado. ¿Qué o cuál ha sido el costo de tener esos miedos? ¿Cuál sería el costo definitivo si no supero estos miedos? Así que espero que esta información te haya sido de tu agrado y te puedas poner a reflexionar y que utilices el miedo a tu favor como amigo para poder alcanzar tus metas y que lo analices para realizar cambios y transformaciones en tu vida y que puedas impulsarte a lograr esos objetivos. Recuerda suscribirte aquí a este canal y darle seguimiento, dale clic a la campanita, y sígueme en mis redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, como en TikTok, como Coach David Barraza. Y también te invito a visitar mi sitio web www.davidbarraza y nos vemos en el próximo video hablando sobre estos enemigos mentales.